Hola, pijes. Como sabrán, en el maravilloso mundo de los cómics de superhéroes ha habido todo tipo de historias increíbles y otras que son tremendas nacadas. Entre estas historias está Vengadores número 200, aunque, bueno, en realidad no es solo el 200, ya que son dos números más un anual, siendo algo así como un mini arco. Pero antes de empezar hay que dar contexto. En 1980, para conmemorar la llegada al número 200 de la serie principal de los Vengadores, David Michelinie, escritor principal, y el dibujante George Pérez quisieron crear algo que fuese lo suficientemente llamativo. Cabe mencionar que tuve algunos problemas para encontrar los capítulos. Son los media pibe, ya que son bastante viejos y, además, son bastante desconocidos a pesar de su polémica trama, la cual sucedió en el universo principal, cabe señalar. Por cierto, solo encontré unos PDF en mala calidad y en inglés, así que discúlpenme si hay algunos errores. Durante una de sus aventuras, Carol Danvers, conocida en esa época como Miss Marvel, fue secuestrada y llevada a otra dimensión. Tiempo después regresó sin una explicación clara de lo sucedido y sin recordar absolutamente nada. A los pocos días, mientras conversaba con la Bruja Escarlata, Carol se desmayó repentinamente. En el hospital, los médicos le revelaron que tenía 3 meses de embarazo. Durante una visita de Wanda, Carol le confesó su miedo e impotencia ante la situación, además de su total desconocimiento sobre la identidad del padre. Con el paso de los días, el desconcierto aumentó al notar que, inexplicablemente, el embarazo avanzó de 3 a 6 meses en un abrir y cerrar de ojos. Tras una serie de acontecimientos los cuales no importan, los Vengadores regresaron de una misión a la mansión y quedaron atónitos al ver el drástico cambio de su compañera. Carol, quien en ese momento reveló su identidad secreta al equipo, había completado un embarazo de 9 meses en tan solo 2 días. A pesar del evidente trauma que esto le causaba a Miss Marvel, y para el cual la Bruja Escarlata había llevado al Dr. Donald Blake, la identidad humana de Thor, como apoyo, los Vengadores reaccionaron con un entusiasmo desmedido ante la noticia. Esa misma noche, Carol entró en labor de parto. Al examinarla, el Dr. Blake se mostró convencido de que aquello no se parecía a ningún nacimiento que un ser humano hubiera presenciado jamás. El doctor se da cuenta de que el embarazo está avanzando bastante bien. Durante el proceso, Carol le menciona que ni siquiera está pujando, lo que deja al médico completamente sorprendido. Al terminar el parto, los Vengadores muestran una inmensa felicidad y se ven extasiados ante el nacimiento. La avispa felicita a Carol, pero a ella parece no importarle demasiado, confesando incluso que ni siquiera sabe quién es el padre. Por otra parte, mientras Ojo de Halcón y Bestia juegan al billar, son avisados de un hecho surrealista. El bebé tiene un crecimiento acelerado, al punto de que en pocas horas ya ha crecido y es capaz de hablar. Mientras Wonder Man va a avisarle a Carol lo que ocurre, los demás Vengadores le hacen algunas preguntas al niño. Este les cuenta que se llama Marcus, que Carol fue teletransportada a otra dimensión y que él mismo era el padre. Los Vengadores se muestran confundidos, pensando que se trata de algún tipo de broma. En medio de esta situación, la avispa le presenta a su hijo a Carol, quien en cuestión de pocas horas ya se ha convertido en un hombre adulto. Lo peor es que Marcus se presenta de la manera más degenerada. Carol se siente confundida por su crecimiento acelerado, pero menciona que el rostro de Marcus se le hace conocido, aunque no recuerda de dónde ni cómo. Además, confiesa que ha empezado a sentir algo por él. Marcus solo le asegura que todo se explicará a su debido tiempo, mientras se dedica a construir una máquina. De repente, los Vengadores son atacados por dinosaurios y elementos del pasado. Al ver el caos, Ojo de Halcón sospecha que Marcus tiene algo que ver. Mientras tanto, Carol le dice a Marcus que deben huir, pero él se niega argumentando que debe terminar su máquina y le pide a ella que se ponga a salvo. Sin embargo, Carol le responde que no puede dejarlo, ya que por alguna razón que no logra comprender, es incapaz de separarse de él. Así que Marcus la duerme con sus poderes. Al presenciar esta extraña sumisión, Ojo de Halcón interviene y destruye la máquina. Marcus llora de la impotencia y jura que acabará con todos los Vengadores, pero Carol se interpone para confrontarlo. En ese momento, él decide confesar todo su origen. Pongan atención que esto es complicado. En resumidas cuentas, Marcus es un ser de otra dimensión e hijo de Immortus, una de las tantas variantes de Khan el Conquistador. Immortus había salvado a una mujer del Titanic y la convirtió en su esposa en aquella dimensión, donde concibieron a Marcus. Poco después, sus padres lo abandonaron, dejándolo completamente solo. Tampoco podía viajar a la Tierra porque, debido a la naturaleza de su dimensión de origen, su mera presencia causaría una interrupción en el flujo del espacio-tiempo o algo así. Por esta razón, Marcus decidió que debía nacer directamente en la Tierra.
Buscó a una mujer lo suficientemente fuerte como para soportar ese proceso y terminó eligiendo a Carol. Tras llevarla a su dimensión, confiesa que usó las máquinas de Immortus para enamorarla. Aunque estos aparatos sirven para tareas como invocar personajes históricos, también tenían la capacidad de doblegar la voluntad de Carol. Marcus admite que usó la máquina para manipular sus sentimientos, acostarse con ella e inseminarla de sí mismo para poder nacer en la Tierra. Finalmente, Marcus explica que la máquina que estaba construyendo era para evitar que su presencia afectara la realidad, y que ahora debe volver al limbo para no causar más daños, condenándose a la soledad. Sin embargo, Carol le dice que no estará solo, ya que seguirá con él. Menciona que sus sentimientos hacia él aún permanecen y que tal vez valga la pena mantener esa relación. Iron Man le pregunta si está segura de lo que hace. Carol responde que no, pero que ha estado negando lo que siente por mucho tiempo y le pide que la despida de los demás. Un tanto desconcertado, Iron Man acepta sin darle demasiada importancia. Thor utiliza sus poderes para enviarlos a ambos a esa dimensión y todo vuelve a la normalidad, dejando a Ojo de Halcón sintiéndose mal por lo ocurrido, mientras el resto de los Vengadores confía en que todo salió bien. Como se habrán dado cuenta, de manera bastante incomprensible, a los Vengadores les importó 30 kilos de poronga que el depravado de Marcus fuera hijo de Immortus, uno de sus más grandes villanos, o que, literalmente, usará una máquina para obligar a Carol a enamorarse de él. Al final, después de que esta historia fuera publicada, se consideró como el desenlace para Carol. Sin embargo, al guionista principal de los cómics de MS. Marvel, Chris Claremont, esto le pareció una cagada mesopotámica. Incluso, en algunas declaraciones, mencionó que no estaba de acuerdo con el enfoque de la trama y que hacía ver a los Vengadores como un grupo de patanes insensibles. Además, los propios fans y el público en general reaccionaron enviando cartas y artículos en los que expresaban que la idea era una nacada absoluto. Así que, al ver todo el revuelo que se estaba armando, decidieron hacer una continuación para concluir la historia. Originalmente se pensó en publicarla en los cómics de MS. Marvel, pero como estos habían sido cancelados por bajas ventas, prefirieron continuar un año después en la serie principal de los Vengadores. Esta conclusión fue escrita por el propio Chris Claremont y se publicó en el Avengers Anual 10. La historia inicia en San Francisco, donde vemos como una mujer es lanzada desde el puente Golden Gate, pero afortunadamente es rescatada por Spider-Woman. Ya en el hospital, se revela que la mujer es Carol Danvers, quien se encuentra inconsciente. Ante esta grave situación, Spider-Woman decide comunicarse con los X-Men, específicamente con el Profesor Décimo, quien le revela que Carol ha sido despojada de sus poderes y de sus recuerdos por culpa de una mutante malvada llamada Rogue, quien en esa época era una villana total. El profesor se la lleva a la mansión para poder ayudarla, mientras los Vengadores y los X-Men luchan contra Rogue y la Hermandad de Mutantes. Después de una secuencia de sucesos, los Vengadores van a visitar a Carol. Algunas chicas le preguntan si quiere ir sola y ella responde que sí. Al principio, nadie dice ni una palabra. Bestia rompe el hielo preguntando cómo ha estado. Ella responde que nunca recuperará todos sus recuerdos, pero que el profesor la estará ayudando a recuperar lo máximo posible. Ojo de Halcón le dice que se ve bien y le pregunta qué pasó con Marcus, comentando que se veían muy enamorados y que no esperaba volver a verlos solos. Carol, de manera contundente, le dice que Marcus ha muerto. Los Vengadores se muestran confundidos. Iron Man le da su pésame, diciéndole que formaban una pareja maravillosa y preguntándole si podían hacer algo para aliviar su dolor. En ese momento, Carol, de manera histérica, rompe unas tazas diciendo que ya habían hecho suficiente para causarlo. Los Vengadores se muestran aún más confundidos. Carol trata de disculparse, pero Thor le dice que no se avergüence de sus lágrimas de mujer, ya que había perdido a alguien que amaba. Esto último hace que Carol explote, soltándole una bofetada a Thor y exclamando que nunca amó a Marcus, y que ninguno de ellos se enteró de lo que pasó hace meses ni de lo que Marcus le hacía. Ojo de Halcón la interrumpe diciendo que ella se fue por voluntad propia, pero esto no era cierto, ya que las máquinas del limbo aún tenían efecto en ella, doblegando su voluntad, lo cual hacía que Carol hiciese todo lo que Marcus quería, cumpliendo todos sus deseos. Además, Carol describe a Marcus como una criatura patética con la madurez emocional de un niño. Marcus murió debido a que cometió un error de cálculo, lo que llevó a que su nuevo cuerpo tuviese un envejecimiento acelerado, convirtiéndose en polvo en unas pocas semanas. Después de esto, ella usó las máquinas de Immortus para escapar del limbo. Wanda le pregunta por qué no intentó comunicarse con los Vengadores. Carol le confiesa que no quería volver a ver a Wanda o a ninguno de los Vengadores, y que los odiaba porque se sentía traicionada.
Estaba aterrorizada hasta la médula como heroína, persona y mujer. Los Vengadores estaban más preocupados por el bebé, sin cuestionar cómo llegó a ser y no tomando la situación en serio. Ninguno dudó de las palabras de Marcus. Carol concluye diciendo y citando sus palabras. Después de un trauma como el mío, es fácil revolcarse en la amargura y la autocompasión. Pero tanto el dolor como la culpa deben ser enfrentados, lidiados, exorcizados. Hay más, tiene que haber más, en ser héroes que simplemente derrotar villanos, tienen un papel, un propósito, mucho mayor que ustedes mismos, tienen que dar ejemplo, liderar el camino, representan lo que deberíamos ser, lo que soñamos con ser, no lo que somos. Se equivocaron, Vengadores. Eso es humano. Lo que también es humano es la capacidad de aprender de esos errores. De crecer, de madurar. Si haces eso, aunque sea un poco, tal vez lo que viví tenga un significado positivo. Es una elección. Bestia le pregunta, ¿qué hará? Carol le responde que quiere empezar de nuevo. Wanda se disculpa diciéndole que haría cualquier cosa para que esto nunca hubiese pasado. Carol, con una leve sonrisa, le dice que no se preocupe, que estará bien. Ya en la nave rumbo a Manhattan, los Vengadores se encuentran callados, exceptuando a Visión, quien se da cuenta de la tristeza de Wanda. Ella confiesa sentirse vulnerable por haberle fallado a Carol. Visión concluye diciendo que han recibido una segunda oportunidad, y si hay una segunda oportunidad, no van a fracasar. Deben aprender de los errores y no volver a fallar, terminando así con el cómic.